Se fue con otro hombre. Tu esposa no quiso esperarte. Esas fueron las primeras palabras que Adrián escuchó después de despertar de un coma de 7 meses. La mujer que había estado a su lado en los momentos más difíciles. La esposa que siempre creyó en él cuando no tenía nada. Ahora era acusada de haberlo traicionado y abandonado. Todos le decían que olvidara a Valeria y siguiera adelante. Pero su corazón se negaba a creer que la persona que más lo había amado pudiera marcharse sin una explicación. Mientras otros intentaban cerrar aquella historia para siempre, Adrián decidió buscar la verdad por sí mismo. Acompáñame hasta el final de esta historia para descubrir cómo el amor verdadero puede enfrentarse a las mentiras más crueles, a la ambición y a las heridas del pasado. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Antes de que el sol asomara sobre los tejados de Sevilla, cuando las calles del barrio de Triana aún dormían y solo se escuchaba el suave murmullo del Guadalquivir, Valeria Ortega ya estaba despierta. La pequeña cocina de su apartamento se impregnaba del aroma de la mantequilla, la canela y el café recién molido. Mientras la ciudad apenas comenzaba a desperezarse, ella llevaba más de 1 hora trabajando con la misma ilusión que el primer día. Cada mañana seguía el mismo ritual. Se recogía el cabello, abría con cuidado su viejo cuaderno de recetas y preparaba con paciencia ensaimadas, croissants y napolitanas que vendería junto con café para llevar. Aquellas recetas no solo mantenían el hogar, también alimentaban el sueño de Adrián. Cada pastel vendido era un pequeño paso para que él pudiera seguir levantando la empresa en la que tanto creía. Su esposo apareció en la cocina con una sonrisa todavía vencida por el sueño. «Otra vez te has levantado antes que el reloj». Valeria levantó la vista y sonrió. «Si quiero llegar antes que mis clientes, no tengo elección». Adrián tomó una taza de café, probó un trozo de ensaimada y cerró los ojos durante unos segundos, saboreando cada bocado. «Si algún día me perdiera, solo tendría que probar uno de tus pasteles para encontrarte». Ella dejó escapar una risa suave. «Siempre dices lo mismo, porque es verdad. Nadie cocina como tú». Sin saberlo, aquellas palabras quedarían grabadas para siempre en la memoria de ambos. Cuando todo estuvo preparado, Adrián la ayudó a sacar el viejo carrito de madera que los acompañaba desde el comienzo de su matrimonio. Antes de despedirse, le acomodó con cariño el delantal y le dio un beso en la frente. Después, cada uno siguió su camino. Valeria caminó hacia la plaza cercana al mercado de Triana, mientras Adrián acudía a una nueva reunión con la esperanza de conseguir un contrato para su pequeña empresa de construcción. Las negativas comenzaban a acumularse, pero él seguía convencido de que, tarde o temprano, llegaría la oportunidad que cambiaría sus vidas. La mañana transcurrió con tranquilidad. Los vecinos la saludaban por su nombre y muchos clientes habituales esperaban sus pasteles antes de empezar la jornada. «Tus ensaimadas alegran mis mañanas», comentó un anciano mientras pagaba su café. Valeria agradeció aquellas palabras con una sonrisa sincera. Para ella, la confianza de sus clientes valía tanto como las monedas que guardaba cuidadosamente en la pequeña caja de madera del carrito. Al anochecer, regresó a casa. Encontró a Adrián rodeado de planos y documentos. Bastó una mirada para comprender que había recibido otra respuesta negativa. No salió bien, ¿verdad? Él negó despacio. Han elegido otra empresa. Valeria se acercó, tomó sus manos y respondió con la serenidad que siempre la distinguía. Un contrato perdido no decide nuestro futuro. Mañana volverás a intentarlo. Adrián la miró con emoción. ¿Y si algún día te cansas de esperar? Ella acarició sus manos y sonrió con dulzura. Me casé contigo, no con tus éxitos. Aquellas palabras devolvieron la esperanza a un hombre que empezaba a dudar de sí mismo. Pocos días después, Elena Navarro reunió a la familia para almorzar. Lo que parecía un encuentro tranquilo terminó convirtiéndose, una vez más, en un momento de humillación para Valeria.
Casi 9 años de matrimonio, y todavía no hay un solo nieto, dijo Elena sin ocultar su descontento. Valeria respondió con calma. Los médicos dicen que ambos estamos sanos. Entonces el problema será otro. Adrián intervino de inmediato. Madre, basta. Pero Elena continuó como si no lo hubiera escuchado. Una familia necesita descendencia. El amor no mantiene vivo un apellido. Adrián dejó los cubiertos sobre la mesa y habló con una firmeza que sorprendió incluso a los presentes. Mi familia empieza y termina con Valeria. Nadie volverá a faltarle al respeto delante de mí. El silencio se apoderó del comedor. Nadie volvió a pronunciar una sola palabra. Aquella noche, ya en casa, Valeria abrió un cajón y guardó cuidadosamente su viejo cuaderno de recetas. Acarició la tapa desgastada con una sonrisa llena de recuerdos. Aquel cuaderno había acompañado los años más difíciles de su vida y guardaba mucho más que recetas. Entre aquellas páginas vivían el esfuerzo, las renuncias y los sueños que ambos habían construido juntos. Mientras apagaba la luz de la cocina, ninguno de los dos imaginaba que aquellas páginas volverían a salvarles la vida años después. Los años fueron pasando con la misma paciencia con la que Valeria amasaba cada madrugada. Mientras ella seguía levantándose antes del amanecer para preparar café y bollería artesanal, Adrián continuaba llamando a puertas que parecían cerrarse una tras otra. Hubo momentos en los que pensó en abandonar su pequeña empresa, pero siempre encontraba en la mirada de su esposa la fuerza necesaria para seguir adelante. Una mañana de febrero, aquella perseverancia obtuvo por fin su recompensa. El teléfono sonó cuando ambos terminaban de desayunar. Señor Navarro, su empresa ha sido seleccionada para rehabilitar el antiguo edificio de la Plaza Nueva. Adrián permaneció inmóvil. ¿De verdad? Al colgar, buscó a Valeria con una emoción que apenas podía contener. Lo hemos conseguido. ¿El contrato? Él respondió con un gesto y los ojos llenos de lágrimas. Valeria lo abrazó con fuerza. Ninguno necesitó decir una palabra. Ambos sabían cuántas madrugadas, sacrificios y renuncias se escondían detrás de aquella llamada. Después de ese proyecto llegaron muchos otros. Poco a poco, la pequeña empresa se convirtió en una de las constructoras más respetadas de Andalucía. Adrián dejó de perseguir oportunidades. Ahora eran las oportunidades las que llamaban a su puerta. Cuando la estabilidad económica llegó por fin, tomó una decisión que llevaba años esperando. Ha llegado el momento de que descanses. Valeria lo miró sorprendida. ¿Descansar? Ya has trabajado suficiente por los dos. Quiero que dejes de levantarte antes del amanecer. Ella volvió la vista hacia el viejo carrito de madera. Había sido el compañero silencioso de los años más difíciles. Con una mezcla de orgullo y nostalgia, aceptó. El último día de trabajo, muchos clientes habituales acudieron a despedirse. Antes de cerrar definitivamente el carrito, limpió con cuidado la cafetera, dobló el delantal y guardó el cuaderno de recetas dentro de una caja de madera. Todo esto forma parte de nuestra historia, susurró mientras cerraba la tapa. Meses después, la pareja se mudó a una luminosa casa en Sevilla. Adrián repetía con frecuencia que aquella cocina era más grande que el apartamento donde habían comenzado su vida juntos. Sin embargo, había algo que seguía sin cambiar. Continuaban sin tener hijos. Las revisiones médicas confirmaban que ambos estaban sanos, pero el embarazo seguía sin llegar. Para ellos era una tristeza silenciosa. Para Elena Navarro, un motivo constante para señalar a Valeria. Con motivo del cumpleaños de su nuera, la familia se reunió para celebrar. Amigos y compañeros llenaban la casa de conversaciones y risas hasta que Elena rompió el ambiente. La casa es preciosa, comentó mientras observaba el salón. Es una pena que siga tan vacía. Todos comprendieron de inmediato a qué se refería. Madre. Intentó detenerla Adrián. Pero Elena continuó como si no hubiera escuchado nada. Una familia necesita un heredero. Todo esto pierde sentido si el apellido Navarro termina aquí.
Varios invitados bajaron la mirada con evidente incomodidad. Adrián tomó la mano de Valeria y habló con absoluta serenidad. Lo mejor que tengo en esta vida no es esta casa ni mi empresa. Es la mujer que creyó en mí cuando no tenía nada. Si algún día somos padres, será una bendición. Y si no ocurre, seguiré siendo el hombre más afortunado del mundo por compartir mi vida con ella. Elena abandonó la mesa sin despedirse. Aquella noche, mientras recogían la cocina, Valeria rompió el silencio. Solo espero que algún día no llegues a cansarte de esta situación. Adrián acarició su rostro con ternura. Después de todo lo que hemos vivido, nada podrá separarnos. Pocos días después, recibió una invitación para viajar a Madrid y cerrar el acuerdo más importante de toda su carrera. Al leer la carta, levantó la vista hacia Valeria y sonrió con ilusión. Ella intentó corresponderle, pero una extraña inquietud volvió a instalarse en su corazón sin que pudiera encontrar una explicación. Ninguno de los dos imaginaba que aquel viaje marcaría el comienzo de la prueba más difícil de sus vidas. La casa volvió poco a poco a la calma después de la celebración del cumpleaños. Durante los días siguientes, Adrián apenas tuvo tiempo para descansar. El viaje a Madrid era decisivo. Si todo salía bien, su empresa firmaría el contrato más importante desde su fundación. La noche anterior a la partida, Valeria apenas pudo dormir. Una inquietud difícil de explicar no dejaba de acompañarla. Intentó convencerse de que solo eran nervios, pero cada vez que miraba la maleta preparada junto a la puerta sentía un inexplicable vacío en el pecho. Como había hecho durante tantos años, se levantó antes del amanecer. Aunque ya no trabajaba con el carrito de café, quiso preparar el desayuno con sus propias manos. Sacó la vieja caja donde guardaba el cuaderno de recetas, buscó la fórmula de la ensaimada favorita de Adrián y comenzó a amasar lentamente. El aroma de la mantequilla y la canela volvió a llenar la cocina, igual que en los primeros años de matrimonio. Adrián apareció unos minutos después. Creía que por fin habías aprendido a dormir un poco más. Valeria sonrió sin dejar de trabajar. Solo quería que te llevaras un buen desayuno. Él observó la bandeja recién horneada y sonrió. Sabes que ningún hotel podrá preparar algo así. Se sentaron junto a la ventana mientras la ciudad despertaba poco a poco. Adrián dio el primer bocado y, como tantas veces, cerró los ojos unos segundos. Este sabor, nunca lo olvidaré. Valeria permaneció en silencio antes de decir casi en un susurro: «Prométeme que volverás pronto». Él tomó su mano. «Solo serán unos días. Cuando regrese iremos juntos a la clínica. Pase lo que pase, seguiremos caminando en la misma dirección». Ella asintió, aunque la preocupación seguía reflejada en sus ojos. Antes de salir, Adrián la abrazó durante largos segundos. «Gracias por creer siempre en mí. Siempre habrá un hogar esperándote». Aquellas fueron las últimas palabras que compartieron antes de despedirse. Horas más tarde, mientras el avión despegaba rumbo a Madrid, Valeria permaneció inmóvil observándolo desaparecer entre las nubes. Aquella extraña sensación seguía sin abandonarla. Al caer la tarde, la programación habitual de la televisión fue interrumpida por una noticia urgente. Un avión privado que cubría la ruta entre Sevilla y Madrid había desaparecido de los radares tras sufrir un grave accidente. Las autoridades todavía no podían confirmar si había supervivientes. El nombre de Adrián Navarro apareció pocos minutos después en todos los informativos. Valeria sintió que el mundo se detenía. Negó una y otra vez con la cabeza mientras repetía que todo debía tratarse de un error. Pero la noticia llegó también a casa de Elena Navarro. Sin esperar ninguna confirmación oficial, reunió a Marta y a varios familiares. «Vamos ahora mismo. Esa casa pertenece a los Navarro». Al día siguiente irrumpieron en la vivienda. Valeria aún conservaba la esperanza de que Adrián siguiera con vida cuando vio entrar a Elena acompañada de varios hombres. «Recoge tus cosas. Todavía nadie ha confirmado que Adrián...». «No pienso esperar». Sin escuchar una sola de sus súplicas, le quitaron el teléfono móvil, las tarjetas bancarias, las llaves del coche y toda la documentación que encontraron. Elena insistió en que,
Al no haber dado un heredero a la familia Navarro, no tenía ningún derecho a permanecer allí. Con una pequeña maleta y el corazón destrozado, Valeria abandonó la casa que había ayudado a construir desde los días en que apenas podían pagar el alquiler. Durante varias semanas buscó un lugar donde empezar de nuevo. Finalmente alquiló una pequeña habitación cerca del mercado de Triana. Con los pocos ahorros que había conseguido esconder, compró una cafetera de segunda mano, reparó un viejo carrito de madera y volvió a abrir el cuaderno de recetas que llevaba años guardado. A la mañana siguiente, mucho antes de que amaneciera, encendió de nuevo el horno. Sus manos seguían recordando cada movimiento, como si aquellos años nunca hubieran desaparecido. Poco a poco comenzaron a regresar los primeros clientes. Algunos reconocían el sabor de aquellos pasteles. Otros simplemente agradecían encontrar una taza de café caliente antes de empezar el día. Días después, mientras ordenaba el pequeño puesto, un mareo repentino la obligó a sentarse. Aquella misma tarde acudió al centro de salud. La doctora revisó los resultados y sonrió. «Enhorabuena, Valeria. Está embarazada y no viene un bebé. Vienen 3». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Había esperado aquella noticia durante casi 9 años, y el hombre con quien siempre soñó compartirla seguía luchando entre la vida y la muerte. Muy lejos de allí, en una habitación silenciosa de un hospital de Madrid, varios monitores marcaban un ritmo constante. Una enfermera observó la mano inmóvil de un paciente. De pronto, uno de sus dedos se movió apenas unos milímetros. «Doctor», susurró sorprendida, «creo que acaba de reaccionar». 7 meses transcurrieron entre el silencio de una habitación de hospital y el bullicio de una ciudad que ya había aprendido a vivir sin Adrián Navarro. Mientras Sevilla seguía adelante, él permanecía inmóvil, ajeno a todo lo ocurrido desde el accidente. La primera imagen que vio al abrir los ojos fue la luz blanca del techo. Intentó incorporarse, pero apenas tenía fuerzas. Una enfermera se acercó de inmediato. «Tranquilo, señor Navarro. Está en el Hospital Universitario de Madrid». Adrián respiró con dificultad. «¿Dónde está mi esposa?». El médico entró en la habitación y respondió con calma. «Ha permanecido en coma durante 7 meses. El incendio destruyó toda su documentación, y las graves lesiones en el rostro impidieron identificarlo hasta hace pocos días». 7 meses. La idea se repetía una y otra vez en su cabeza. 7 meses creyendo que Valeria lo estaría buscando. 7 meses sin saber que el mundo entero lo daba por muerto. En cuanto recibió el alta médica, insistió en regresar a Sevilla. Durante el viaje, intentó llamar varias veces a Valeria. Siempre obtenía la misma respuesta. El número no estaba disponible. Al llegar a casa, Elena lo abrazó entre lágrimas. «Hijo mío, pensábamos que nunca volveríamos a verte». Marta también aparentaba emoción. Pero Adrián solo tenía una pregunta. «¿Dónde está Valeria?». Las dos mujeres intercambiaron una mirada. Finalmente, Elena respondió con un profundo suspiro. «Intentamos ayudarla, pero cambió después del accidente». Adrián frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». No quiso esperar. Vendió algunas cosas y terminó marchándose con otro hombre. Decía que todavía era joven para vivir como viuda. El silencio volvió a adueñarse de la casa. Adrián no respondió. Recordó la madrugada en que Valeria preparó aquellas ensaimadas antes del viaje, el abrazo junto a la puerta y la promesa de seguir caminando siempre juntos. Aquella mujer jamás habría desaparecido sin despedirse. No era propio de ella. Aquella misma tarde acudió a la empresa. Los empleados apenas podían creer que estuviera vivo. Carlos Rivas fue el primero en acercarse. «No sabe cuánto lo hemos echado de menos». Adrián cerró la puerta de su despacho. «Necesito que encuentres a Valeria, pero nadie debe saber que la estamos buscando. Ni mi madre ni mi hermana». Carlos asintió sin hacer preguntas. «¿Cree que le han mentido?». Adrián respiró lentamente. «No tengo pruebas. Solo conozco demasiado bien a mi esposa».
Al día siguiente, Carlos comenzó a localizar discretamente a antiguos empleados de la casa. Muchos ya no trabajaban allí. Otros evitaban hablar. Finalmente encontró a Miguel Santos, el antiguo vigilante. Aceptó reunirse con Adrián en una pequeña cafetería del centro de Sevilla. Nada más sentarse, miró alrededor antes de hablar. «Señor Navarro, llevo 7 meses esperando este momento». Adrián sintió que el corazón le latía con fuerza. «Solo quiero conocer la verdad». Miguel bajó la mirada. La señora Valeria nunca se marchó por voluntad propia. Aquellas palabras confirmaron todas sus sospechas. ¿Qué ocurrió? Su madre llegó a la casa al día siguiente del accidente junto con su hermana y varios familiares. Le quitaron el teléfono, las tarjetas, las llaves y la obligaron a marcharse antes incluso de que las autoridades confirmaran su fallecimiento. Adrián permaneció inmóvil. Cada palabra pesaba más que la anterior. ¿Y nadie pudo ayudarla? Lo intentamos. Rosa, algunos compañeros y yo quisimos defenderla, pero todos fuimos despedidos. Durante unos segundos ninguno volvió a hablar. En ese instante, Adrián comprendió que la peor tragedia de aquellos 7 meses no había sido el accidente, sino no haber estado al lado de la mujer que siempre había sostenido sus sueños. Al salir de la cafetería caminó sin rumbo por las calles de Sevilla. Entre el bullicio de la ciudad solo podía pensar en Valeria y en todo lo que había tenido que soportar mientras él permanecía inconsciente. Aquella noche apenas consiguió dormir. Sacó de su cartera una vieja fotografía de los dos junto al pequeño carrito de café con el que habían comenzado su vida. Acarició la imagen con los dedos y, en voz baja, hizo una promesa. «Te encontraré, Valeria, aunque tenga que recorrer cada rincón de Sevilla». El amanecer volvió a encontrar a Adrián despierto. Apenas había dormido unas horas. Las palabras de Miguel no dejaban de repetirse en su cabeza, mezclándose con los recuerdos de los primeros años junto a Valeria. Cuanto más pensaba en ella, más convencido estaba de que todavía quedaban muchas verdades por descubrir. A la mañana siguiente decidió visitar personalmente una de las obras más importantes de la empresa en Sevilla. Necesitaba alejarse por unas horas de las mentiras y recuperar la serenidad antes de dar el siguiente paso. Carlos Rivas lo acompañaba como siempre. Al terminar la inspección, el asistente miró el reloj y sonrió. «¿Le apetece un café? Hay un pequeño puesto cerca del mercado de Triana. Los obreros dicen que allí preparan la mejor bollería del barrio». Adrián aceptó sin demasiado interés. Caminaron unos minutos hasta una pequeña plaza donde varios vecinos comenzaban su jornada. Entre el aroma del café recién hecho y el pan caliente, Carlos regresó con 2 vasos de café y una ensaimada recién horneada. Dicen que se agotan antes del mediodía. Adrián dio un sorbo al café y después probó un pequeño trozo de la ensaimada. En cuanto el sabor llegó a su paladar, el tiempo pareció detenerse. La mantequilla, la ligera ralladura de naranja, el delicado toque de canela y aquella fina crema de almendra que solo una persona sabía preparar exactamente así. Cerró lentamente los ojos. Por un instante volvió a verse sentado junto a la ventana de su antiguo apartamento, contemplando a Valeria sacar una bandeja del horno mientras el sol iluminaba poco a poco las calles de Triana. También volvió a escuchar sus propias palabras. «Si algún día me perdiera, solo tendría que probar uno de tus pasteles para encontrarte». Abrió los ojos de golpe. «Carlos, ¿dónde has comprado esto?» «En un pequeño puesto. Aquí mismo. ¿Sucede algo?» Adrián no respondió. Comenzó a caminar con paso cada vez más rápido siguiendo la dirección que Carlos le señalaba. Cada metro hacía latir con más fuerza su corazón. Al doblar una esquina, la vio. Detrás de un sencillo carrito de madera, una mujer atendía con amabilidad a los clientes, mientras servía café y colocaba con cuidado los pasteles sobre el mostrador. Llevaba el cabello recogido, un delantal sencillo, y la misma serenidad de siempre en cada movimiento. Era Valeria. Adrián sintió que le faltaba el aire. Durante 7 meses había imaginado aquel momento de 1000 maneras distintas. La realidad era mucho más dolorosa. Permaneció inmóvil,
incapaz de dar un solo paso. Entonces descubrió el suave volumen de su vientre. Valeria estaba embarazada. Instintivamente llevó una mano a la boca para contener la emoción. Comprendió que, mientras él luchaba por sobrevivir en una cama de hospital, ella había soportado sola el dolor, la humillación y la esperanza de convertirse en madre. Carlos observó a su jefe en silencio. Nunca lo había visto tan vulnerable. ¿Quiere que vayamos con ella?, preguntó en voz baja. Adrián negó lentamente. Todavía no. ¿Por qué? Sin apartar la mirada de Valeria, respondió casi en un susurro. Porque no puedo volver a romper su vida. Antes necesito asegurarme de que nadie pueda hacerle daño otra vez. Durante varios minutos permaneció observándola desde la distancia. La vio sonreír a una anciana que compraba café cada mañana. Regalar una pequeña magdalena a un niño que acompañaba a su abuelo. Agradecer cada compra con la misma amabilidad de siempre. Nada había cambiado en ella. Solo parecía más cansada, y mucho más sola. Aquella misma tarde Carlos localizó a Rosa Medina, la antigua empleada doméstica, y también a Eduardo Ruiz, el abogado que durante años había gestionado los asuntos personales de Adrián. Ambos confirmaron exactamente la misma historia. Elena y Marta habían organizado la expulsión de Valeria pocas horas después del accidente. Además, habían bloqueado sus cuentas, retirado sus pertenencias y difundido la mentira de que había abandonado voluntariamente la casa. Cuando escuchó el último testimonio, Adrián cerró los ojos. No sintió rabia, sintió vergüenza. Vergüenza de pertenecer a una familia capaz de destruir a la mujer que más lo había amado. Al caer la tarde regresó discretamente al mercado de Triana. Desde el otro lado de la plaza observó cómo Valeria cerraba el pequeño carrito de madera. Después abrió con cuidado la vieja caja donde guardaba el cuaderno de recetas y lo sostuvo unos segundos entre las manos antes de volver a guardarlo. Adrián reconoció aquel cuaderno al instante. Había acompañado cada madrugada de sus años más difíciles. También había sostenido el sueño que ambos compartieron cuando no tenían nada. Aquella imagen bastó para comprender que, pese a todo el sufrimiento, Valeria nunca había renunciado a la vida que habían construido juntos. Respiró hondo. Habían pasado 7 meses desde la última vez que escuchó su voz. Ya no podía seguir escondiéndose. Al día siguiente dejaría de observarla desde la distancia. Había llegado el momento de pedir perdón a la única mujer que jamás dejó de esperarlo. A la mañana siguiente, el mercado de Triana despertó como cualquier otro día. El aroma del café recién hecho y de la bollería caliente comenzaba a llenar la plaza. Valeria colocaba las últimas ensaimadas sobre el mostrador cuando sintió que alguien se detenía frente al carrito. Sin levantar la vista, sonrió. «Buenos días. ¿Qué desea?». Nadie respondió. Extrañada, alzó lentamente la cabeza. Frente a ella estaba Adrián. Durante unos segundos ninguno de los dos fue capaz de hablar. Las lágrimas llegaron antes que las palabras. Valeria dejó caer las pinzas que sostenía entre las manos. «No puede ser». Adrián dio un paso al frente. «Perdóname». Ella rompió a llorar. «Pensé que habías muerto. Y yo desperté creyendo que había llegado demasiado tarde para protegerte». Se abrazaron con fuerza, como si intentaran recuperar los 7 meses que les habían robado. A su alrededor, el mercado seguía con su rutina, ajeno a aquel reencuentro. Cuando lograron serenarse, Adrián acarició el rostro de Valeria. «Ya conozco toda la verdad. Miguel, Rosa y Eduardo me contaron lo que ocurrió. Nunca dejé de confiar en ti». Valeria bajó la mirada con emoción. «Solo quería esperar tu regreso». Entonces Adrián apoyó una mano sobre el vientre de su esposa. «¿Nuestros hijos?». Valeria sonrió entre lágrimas. «Eso mismo me dijo la doctora cuando vio la ecografía. Vamos a tener 3 bebés». Adrián dejó escapar una risa emocionada. «Después de tantos años esperando, la vida nos ha regalado mucho más de lo que soñábamos». Aquella misma tarde regresaron juntos a la casa. Adrián reunió a Elena y Marta en el salón.
Sobre la mesa colocó los documentos y los testimonios que demostraban todo lo sucedido durante su ausencia. Carlos, Miguel, Rosa y Eduardo también estaban presentes. Elena rompió a llorar. Hijo, solo quería proteger el apellido de la familia. Adrián negó con serenidad. No. Lo que debías proteger era a las personas que formaban esa familia. Elena intentó acercarse a Valeria. Perdóname, hija. Valeria respiró hondo antes de responder. Quiero dejar atrás el rencor, pero necesito tiempo para sanar. Aquellas palabras hicieron que Elena comprendiera por primera vez la gravedad de sus actos. Adrián tomó entonces la decisión definitiva. Seguiré cuidando de ti porque eres mi madre. Pero desde hoy ni tú ni Marta volveréis a decidir sobre mi familia. Ese derecho terminó el día que expulsasteis a mi esposa de esta casa. Ninguna de las dos encontró palabras para responder. Los meses siguientes transcurrieron con la tranquilidad que ambos habían esperado durante tanto tiempo. Adrián redujo sus viajes para acompañar a Valeria en cada revisión médica y no perderse ningún momento del embarazo. Una luminosa mañana de primavera nacieron 2 niños y una niña. Cuando la enfermera colocó a los 3 bebés en brazos de sus padres, Adrián comprendió que la verdadera riqueza nunca había estado en su empresa ni en aquella casa, sino en la familia que habían construido juntos. Meses después, en un tranquilo domingo, el aroma de la mantequilla volvió a llenar la cocina. Valeria preparaba unas ensaimadas mientras los 3 pequeños dormían en el salón. Sobre una estantería descansaban el viejo delantal, la cafetera de sus primeros años y el cuaderno de recetas que había acompañado cada paso de su historia. Adrián tomó un pastel todavía caliente y sonrió después del primer bocado. Era exactamente el mismo sabor de aquella última mañana antes de viajar a Madrid. Se acercó a Valeria y la abrazó con ternura. Ahora sé que no fue este pastel el que me devolvió hasta ti. Ella sonrió. ¿Entonces qué fue? Adrián besó suavemente su frente. Fue el amor que siempre pusiste en cada uno de ellos. Y en nosotros. Valeria apoyó la cabeza sobre su hombro mientras contemplaban a sus 3 hijos dormir plácidamente. Por la ventana entraba la luz del nuevo día, y el aroma de los pasteles recién horneados volvía a llenar la casa. Aquella vez ya no anunciaba una jornada de sacrificios. Anunciaba que, después de tantas pruebas, por fin habían encontrado el hogar que siempre habían llevado en el corazón. Al final, no fueron la fortuna, el apellido, ni el éxito los que devolvieron la felicidad a esta familia, sino la capacidad de seguir creyendo en el amor, incluso cuando todo parecía perdido. Después de tantas pruebas, comprendieron que un hogar no se construye con paredes, sino con las personas que nunca dejan de esperarse. Personalmente, creo que historias como esta nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, siempre puede aparecer una nueva oportunidad para volver a empezar. Si esta historia ha tocado su corazón, escriba el número 1 en los comentarios. Y si cree que podría mejorar o desea compartir alguna reflexión, escriba el número 0. Será un placer leer su opinión. La mayor enseñanza que nos deja esta historia es que el amor verdadero sabe perdonar, reparar los errores y construir un nuevo comienzo. La bondad sincera puede cambiar un destino. Todos merecemos ser amados y tener un lugar al que llamar hogar, porque las personas siempre valen más que el dinero o la posición social. Igual que una pequeña luz permanece encendida junto a una ventana en medio de la noche, un simple gesto de cariño puede guiarnos cuando la vida parece más incierta. Esta es una historia adaptada, creada para transmitir valores de esperanza, familia y segundas oportunidades. Ojalá dedique unos minutos a pensar qué persona, qué recuerdo o qué gesto de amor sigue iluminando hoy su propio camino. Y si este relato le ha acompañado con emoción hasta el final, será un verdadero honor que se una a nuestro canal para seguir compartiendo muchas más historias que nos recuerdan lo mejor del corazón humano.